Sí, Luis, tiene que ver con esta jornada, 25 de noviembre, 25N, el Día de la Lucha contra las Violencias de Géneros. Y particularmente en las últimas horas se dio a conocer un trabajo del Observatorio contra las Violencias y las Desigualdades en la provincia de Santa Fe, un trabajo que da a conocer el propio Ministerio de Género de la provincia, donde se muestra, bueno, particularidades de la cantidad de femicidios que se han dado en lo que va del año, haciendo un recorte a noviembre de este año, desde enero a noviembre de este año, de cómo se han dado estos episodios de violencia machista distribuidos en la provincia de Santa Fe. Nada más algunos datos, algunos elementos que vamos conociendo a partir de este observatorio, a modo de introducción quizás a lo que nos vamos a meter ya después con la entrevista. Pero, por ejemplo, la cantidad de femicidios en lo que va de 2022 es de 22 en toda la provincia de Santa Fe. Particularmente, lo más preocupante sigue siendo Rosario, sigue siendo la ciudad de Santa Fe, pero aparecen, por ejemplo, Las Parejas, aparece Correa, aparece Calchaquí, que quiero aprovechar porque nos acaba de escribir Juan, el hermano de Mimí Burela, que es precisamente ese número 1, un femicidio en Calchaquí en lo que va de 2022. Ese 1 es Mimí Burela, la está llorando todo Calchaquí. Al día de hoy, hace pocos meses que fue la violación y el asesinato, el femicidio. Hay 2 personas detenidas por este crimen y, insisto, es un caso que nos toca de cerca, pero sobre todas las cosas porque recién la familia se estuvo comunicando para recordarla. Y digo, hay que ponerle nombre por ahí a los números. Vamos al segundo cuadro. ¿En qué contexto se producen los femicidios? Íntimos, 13 de ellos en categoría de íntimos, es decir, gente que los conoce, que son personas conocidas. Femicidios no íntimos, 3. Transfemicidios y travesticidios, 2, que también es otro elemento que aparece con mucha fuerza en los últimos días, en las últimas semanas y meses. Este 2022 nos atraviesa con la muerte de Alejandra Ironisi, por ejemplo. Y vamos a otros casos que van apareciendo también, otros cuadros que nos permiten tener una dimensión de este flagelo cultural que nos atraviesa cuando hablamos de femicidios. La mayoría de los femicidios en Santa Fe este año fueron cometidos, y esto es bastante habitual, por arma blanca. 7 de los femicidios con arma blanca, 4 con arma de fuego. El resto, bueno, se van perdiendo, pero aparecen quemaduras, aparecen golpes con objetos contundentes, golpes de puño. Estas son las características que tienen también los femicidios en la provincia de Santa Fe. Vamos a otra placa. El lugar del hecho, ¿dónde ocurren los femicidios? El peor lugar para las mujeres y las disidencias, cuando hablamos de violencia machista, sigue siendo su propia casa. 15 de los 22 femicidios ocurrieron dentro de la casa de las víctimas. Ustedes saben que a veces se plantean restricciones, distancias, si hay una medida judicial de por medio, pero sigue siendo el lugar donde la víctima sigue estando más insegura, en su propia casa. El resto va bajando, pero tengan una dimensión de 22 casos, 15 son cometidos en tu propia casa, es donde todavía hay mucho por trabajar. Seguimos. La relación con el agresor. Cuando la víctima es atacada por su agresor, la mayoría de los casos es la pareja conviviente. 5 de esos 22 femicidios fueron cometidos por la pareja conviviente, 4 por un familiar, 3 por conocidos, 2 por exparejas, que también es otro elemento central cuando hablamos de femicidios. Siempre hay un vínculo que se está desgranando y ahí aparece la violencia machista con toda su fuerza también. Son estos elementos que aparecen en el observatorio, son dados a conocer ayer, así que los estamos compartiendo por primera vez. Y este elemento, que también surge del observatorio y que Germán de los Santos le puso eje cuando habla de la violencia narcocriminal en la ciudad de Rosario, tiene que ver con mujeres muertas en contexto de narcocriminalidad, que es un elemento nuevo, podríamos decir, cuando tenemos que transversalizar la inseguridad y la violencia en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dice el observatorio? En el periodo transcurrido del mes de enero al mes de noviembre de 2022, en la provincia, 44 mujeres cis
44 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en contexto de narcocriminalidad organizada. De este universo, 18 casos fueron considerados como muertes violentas con elementos de violencia de género, es decir, hay un femicidio. Y 26 de los otros como muertes en contexto de narcocriminalidad. Me imagino, por ejemplo, y después lo hablaremos con las protagonistas de este trabajo y las funcionarias que están a cargo, que por ejemplo hay muertes como la bailarina en Rosario, bailarina de danzas árabes, fallecida con su mamá, que estaban esperando el colectivo y las mataron en medio de un ataque criminal, de discusiones entre bandas narcocriminales que se disputan territorio en Rosario. De eso estamos hablando. Eso también merece un análisis transversal cuando hablamos de violencias de géneros. Esto surge y obviamente que todo esto fundamentalmente se está dando en la ciudad y en el departamento de Rosario. Pero digo, es un elemento nuevo que aparece en el trabajo del observatorio y que quizás con Germán de los Santos próximamente podamos tocarlo un poco más en extenso porque merece otro tipo de análisis. Esto pasa en la provincia de Santa Fe, 22 femicidios y 44 mujeres muertas en contexto de narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe también. Bueno, y ministra está con nosotros, más que ministra, es más amiga de todos que ministra. Sí, pero bueno, no podemos dejar de ser respetuosos. No, por favor. Estaba pensando, porque estamos con Flor Marinaro, ante todo, gracias por venir al estudio, en un día que no es un día más. Es un día profundamente importante, pero al mismo tiempo uno dice, este día no estaba hace muchos años atrás. Estaba digamos, en el imaginario, pero cobró fuerza, cobró identidad. Y a veces, no es comparación, pero el 1 de mayo, en base al dolor de aquellos que quedaron muertos en una fábrica, también logró identidad. Es decir, hay mujeres que han hecho que este día se hiciera visible. Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento como en casa, me siento muy cómoda aquí con la gente de Aire. Y como vos decías, Luis, el 25 de noviembre en los últimos años cobró mucha fuerza, mucha impronta. Y en eso se lo debemos en gran parte al gran movimiento de mujeres organizados que tiene Santa Fe, que tiene nuestro país, que ese 3 de junio de 2015 dijo basta, dijo ni una menos, basta de femicidios, basta de matarnos. Y que también logró visibilizar las violencias cotidianas que atravesamos las mujeres durante muchos años y logró empapar y que esta gran ola llegue también a toda la sociedad y que la sociedad también se haga propia esta lucha y la reivindique no solamente en las calles sino dentro de sus casas, de las universidades, de las escuelas y de otras instituciones. Ahora, escuchando los datos de recién muy interesantes de Alejandra, es como que se da un paso para adelante, se dan 3 pasos, pero de repente aparece otro elemento que vuelve a complicar, como esta cuestión del narcotráfico, que por una cuestión de que los capos mafia están adentro, usan a esa mujer para estar también en la continuidad de esos negociados. Es decir, sí, es como que uno no puede descansar, no puede perderse un momento o tomar un poco de distancia porque otra vez otro tema te toma de sorpresa. Bueno, en este observatorio que publicamos este informe preliminar, uno de los fenómenos que aparecen es el contexto de narcocriminalidad, que en nuestra provincia hace unos años ya empieza a tomar no solamente notoriedad pública, sino que también empieza a molestar, a incomodar y a cambiar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo de Rosario. Por eso es que decidimos también desde el observatorio empezar a medir estas muertes en contexto de narcocriminalidad. Lo hicimos a partir de 2019, son los primeros números que tenemos y en los últimos 2 años creció mucho las muertes violentas de mujeres. No toda muerte violenta, y esto es importante aclararlo, de las mujeres en este contexto o en otros contextos son femicidios, no se consideran femicidios, sino que tienen que existir elementos de violencia de género que configuren al hecho como un femicidio. Por eso de estas 44 muertes violentas encontramos que 18 a prima facie, o sea, en una primera detección que hacemos, encontramos elementos de violencia de género y podemos clasificarlos como femicidios en contexto de narcocriminalidad.
Este contexto de la narcocriminalidad o de la criminalidad organizada que le da este nombre a los femicidios está determinado por los protocolos internacionales y nacionales que el Ministerio sigue para poder llevar a cabo estos números y que habla de contextos femicidas. Y las organizaciones criminales, no solamente aquí en nuestra provincia con estos primeros números, pero en otras ciudades del mundo, como en México, en Ciudad Juárez, también se cometen estos crímenes en bandas de organizaciones criminales, claro, Sinaloa también. En bandas de organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico o al tráfico de personas o a otros ilícitos. Y la vida de las mujeres se considera una mercancía, se considera un objeto de venganza, y la forma en que son asesinadas responde a una crueldad y a una violencia extrema por el hecho de ser mujeres. Estamos para preguntar todos. ¿Te sentís? Es una pregunta más personal, pero grupal en el sentido del área donde estuvo Celia Arena primero, que no tenemos que olvidarla. Sí, claro. ¿Se sienten a ver, la palabra satisfecha suena como... No corresponde, digo, porque satisfacción con el dolor no puede haber. Pero se sienten como que han logrado, ese es el término más adecuado, que han dado pasos importantes, que hubo logros, esa es la palabra, que hubo logros. Bueno, también respondiéndote desde lo personal, yo vengo de las organizaciones de mujeres, milité muchos años, también lo hice desde mi profesión, yo soy abogada, y bueno, y también milité en política, y creo que el hecho de que el gobernador haya decidido crear un ministerio es una gran conquista, que no solamente responde a una decisión política, sino también a una respuesta social. Nosotros, Luis, cuando asumimos en el 2019, la provincia de Santa Fe por 5 años consecutivos era la provincia que encabezaba en la cantidad de femicidios. Y si hacemos oídos sordos a lo que sucede socialmente y también a lo que la sociedad nos está reclamando, no estamos dando respuesta como gobierno. La creación del ministerio, primero en manos de Celia Arena, de quien yo formaba parte de su equipo desde el comienzo de la gestión, empezamos a jerarquizar el área de género y diversidad, no solamente trabajando las violencias, los femicidios, los travesticidios, sino la ley Micaela, los programas de masculinidades, también todo lo que tenga que ver con presupuesto con perspectiva de género, los planes estratégicos de igualdad, los planes económicos de recuperación del empleo con perspectiva de género que el Ministerio trabaja, y lo enumero así en forma muy puntual: la ampliación de la red de casas de amparo y de protección. Cuando asumimos teníamos 13, hoy tenemos 19, y todo eso lo pudimos lograr con decisión política, con jerarquía y también con poner los recursos necesarios, los recursos humanos, los recursos económicos para romper con algo que nos duele, que son las desigualdades, que es la pobreza, que es la falta de autonomía o de proyecto de vida sobre las mujeres y disidencias. Y todo esto lo hago en el relato pensando que sí que estamos, no sé si satisfecha, que digo, hemos logrado y conquistado mucho. Y claramente es la base institucional en la que nos paramos, y ojalá que estos ministerios, otras áreas no desaparezcan, porque son necesarias y están dando respuesta también en el contexto de una pandemia inédita durante 2 años en el mundo, pero son necesarias y son urgentes. Entonces creo que la base institucional es una gran conquista y claro que falta mucho todavía. Alejandra. Sí, mientras la escuchaba, Flor, estaba viendo algunos mensajes, como una trabajadora doméstica, Silvana, que nos dice: me separé hace 2 meses de una persona muy violenta, fue muy duro, pero tomé fuerza y lo hice hoy en día, no recibo ninguna ayuda de parte de él, porque como no me pudo hacer nada a mí, no le pasa nada a sus hijos tampoco. Trabajo de empleada doméstica, no me alcanza el dinero, pero tomé la mejor decisión para mí y para mis hijos. Y hoy decíamos, ¿no?, cuánto todavía hay que trabajar, porque me tocó esta semana también charlar sobre mujeres que están buscando ayuda, que no saben a dónde ir, que no se animan a hacer la denuncia, y cuando hacen la denuncia el temor es: ¿y qué hago cuando vuelva? ¿Qué hacen cuando vuelve? Bueno, el hecho de poder de que las mujeres se acerquen al Estado tiene que ver primero con acercarse al municipio o comuna más cercano. En el caso de Santa Fe, la Municipalidad de Santa Fe, que lo denominamos el primer nivel de atención, donde pueden recibir acompañamiento o asesoramiento respecto de cómo seguir, si hacer o no denuncia, la comisaría de su barrio más cercano o el centro territorial de denuncias.
Para ello, en esto que hablamos de los acompañamientos, cuando una mujer realiza una denuncia, hay líneas de asistencia económica para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, que son medidas urgentes necesarias para el después, como vos decías, Cata, para lo que significa el volver. Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos, que es lo que relata Silvana en este mensaje, es la violencia económica. Las mujeres, y en esto, bueno, Facu lo sabe, como en términos económicos, las mujeres nos dedicamos a las tareas de cuidado 3 veces o 4 veces más que lo que se ocupan los varones. Y esas tareas de cuidado no son pagas, no son reconocidas, aportan al Producto Bruto Interno. Y después, lo que sucede en una familia es que el varón hace un trabajo productivo, o sea, genera recursos fuera de su casa, pero las mujeres cuidando a sus hijos e hijas, cuidando la logística de un hogar, no reciben ningún tipo de salario, sino que está asociado directamente a su deber natural de mujer, de madre, y no está reconocido como un trabajo y como una carga mental y una carga del tiempo. Y esa desigualdad económica, esa desigualdad en el mundo de los cuidados, genera violencia económica. Por eso muchas mujeres no pueden salir del círculo de la violencia porque no tienen las herramientas económicas necesarias como para poder salir de ese círculo de la violencia. Pero para ello existen líneas como el programa Acompañar, que es un programa del Ministerio de Mujeres de Nación, lo cual municipios y comunas de la provincia lo tienen. Hay líneas de asistencia económica que el Ministerio tiene y también líneas de asistencia económicas como medidas urgentes y provisionales, lo mismo que las casas de protección. Cuando una mujer y su familia, sus hijos e hijas están en riesgo de vida, hay 19 casas de protección en la provincia, en lo cual se trabaja el fortalecimiento y la autonomía económica. Que no deje de ser el tema de lo económico un impedimento para la denuncia y tratar de solucionar el problema. Acá hay un tema, mientras vos vas hablando, uno va chequeando, lo hacemos con Alejandra. Lo que estoy notando es que muchos mensajes, lo que plantean, por ejemplo, termina en 2, para que la persona que está escuchando no sepa que estamos leyendo ese mensaje, se hace muy difícil para las víctimas conseguir que la justicia juegue un papel. Que a veces tarda muchísimo y a veces lo solucionan, y yo lo he criticado, voy a utilizar una palabra muy dura, ferozmente lo he criticado, con esa palabrita que dice, hay una perimetral. La perimetral a las 2 de la mañana, un domingo a las 3 de la tarde, olvídate, no hay perimetral que valga. No hay perimetral, entonces da la sensación de que con eso hicimos algo. No, pero con eso no terminamos de hacer. Entonces acá estoy notando, por ejemplo, Alejandra tuvo un contacto con Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. De Calchaquí, claro. Y me dice, no sé si este testimonio está conocido, lo que pasó con el chico de 20 años, ahí en la parte, ¿eso se puede decir o no? Sí, porque, dice, bueno, es lo que... mi hermana de 60 años fue violada por un chico de 20 y la mató. ¿Está demorando tanto el juicio? Preguntale, Cata, claro. Claro, sí. Vamos leyendo cada uno. Es el hermano de Mimí Burela que contamos hoy, que el chico está hay 2 personas detenidas. El chico está detenido en Santa Felicia, si mal no recuerdo. Sí, que es uno de los, como la cárcel de Coronda, claro, o de Las Flores. Y claro, hace ya 3 meses, 4 meses del femicidio. Tenés las personas detenidas y pregunta ¿cuánto más van a demorar para llevarlo a juicio? ¿Qué puede hacer este ministerio para que... A ver, hay otra vez, ya sabemos que la justicia tiene sus tiempos, pero acá lo que estoy notando es que para la justicia a veces es un papel. La historia de vida de una persona es un papel que dice perimetral, ya está. No es perimetral. Yo sé que hay que trabajar del lado de ustedes, o tienen la carga de que tienen que asumir lo que del otro lado no se hace. Algunas veces sí. ¿Y sí? Sí. Pero hay que decirlo. Sí. Hay que ponerlo en valor. Sí, totalmente. Las medidas de distancia, las medidas perimetrales o las medidas de exclusión son medidas autosatisfactivas que fue un gran logro que la justicia los haga. Hoy el problema es que no hay una medición de riesgo respecto de eso y no hay tampoco una derivación a un equipo interdisciplinario que pueda acompañar ese proceso, porque no es el papel únicamente. Y tantas veces hemos criticado, Luis, a la policía, que la policía no me tomaba la denuncia, que la policía no nos trataba bien a las víctimas. Y la pregunta que nos hicimos siempre es, ¿qué herramientas el Estado le dio a la policía para poder atender a las víctimas? En ellos. Claro. Para que ellos supieran cómo actuar. ¿Qué herramientas se le dio a la policía? Hoy nosotras
estamos trabajando la ley Micaela en la policía, con personal 911, con personal de toma de denuncia, que es personal de comisaría. Empezamos por todo en una parte virtual y asincrónica y una parte presencial. Es la primera vez que se les da herramientas a la policía. Y lo mismo es la perspectiva de género en la justicia, Luis, lo que vos hablás. Un divorcio, una cuestión, un juicio de alimentos, una medida de distancia, cualquier cuestión civil o penal tiene que tener perspectiva de género. Si no la tiene, no hay justicia para las mujeres. Y no lo digo yo, lo dicen los tratados internacionales, lo dice la Constitución Nacional, los dicen las leyes. Entonces, cuando el reclamo de hoy de la mesa Ni Una Menos es a la justicia. Y claramente tenemos que oír el Poder Ejecutivo con las limitaciones que tenemos, porque nosotras no podemos involucrarnos en otro poder. Con esto no quiero decir que la justicia haga todo mal. Hay fiscales y fiscalas comprometidas con estos temas, que lo hacen las unidades especializadas, que trabajan con las violencias y que también son atacadas por hacerlo, por algunos sectores. Alejandra. Sí, hay un tema que también está bueno que se plantee, porque o llenás las cárceles de violentos, claro, o, como son parte de la comunidad, transformás esa violencia en otra cosa. Porque el gran problema de la violencia machista es que vos estás enamorado de tu victimario, ¿no? Porque se supone que hay una relación... En algunos casos. En algunos casos, pero es donde más cuesta poder denunciar a la persona, padre de tus hijos, con quien tuviste una relación de 10 años, 8 años, un vínculo, y cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo se trabajan las masculinidades violentas? ¿Cómo se hace para tratar de que esa persona que fue denunciada por violento cambie? Porque si no, vamos a terminar lleno de cárceles con violentos, ¿no? Claro. Bueno, siempre todas las políticas de género que se trabajaron históricamente estaban muy direccionadas a atender a las víctimas, a las mujeres. En los últimos años tuvimos que repensar esta mirada porque el sistema penal o el sistema de salud mental no son siempre una respuesta para muchos varones que sus conductas violentas responden a patrones socioculturales, es decir, a cuestiones aprendidas a su forma de ser varón, a ser fuerte, a ejercer poder, a no mostrar sus sentimientos, a determinadas formas con las que nos construimos y nos socializamos, desde el celeste y el rosado, desde la cocinita y el camión, y desde la caja de herramientas a un muñeco para cuidar. Y parece que lo estamos diciendo como que si fuera del medioevo, y no lo es, todavía existe y es un sistema que nos socializa de esa forma. Entonces, en ese sentido, el Ministerio tiene un programa que se llama Masculinidades por la Igualdad. Trabajamos en rondas de varones donde los varones, dictado por varones, trabajan esos mandatos como varones, con esa masculinidad, y además... en estas rondas son para varones jóvenes, lo estamos haciendo en toda la provincia. Estamos creando equipos de atención a varones que ejercieron violencia. Vamos a tener el año que viene 10 equipos en toda la provincia, con municipios y comunas. Ya aquí en Santa Fe existe, en Rosario y en Villa Gobernador Galvez. Porque hay que pensar en que ese varón, si no se trabaja con ese varón, lo va a volver a repetir. Y cada vez más y más sistemáticamente, hasta poder llevar a una mujer a la fatalidad. Hay que llegar antes. Voy a hacer, si no hacemos las preguntas totales, Total. no tiene sentido. Dice, ¿cuáles son esos lugares, dirección y lugar donde pueden concurrir, donde se pueden proteger las mujeres? ¿Dónde están? ¿Dónde quedan? Bueno, en el caso de la ciudad de Santa Fe está la municipalidad en calle Las Heras, en donde era el predio municipal, está el 0800 de la municipalidad, también se puede llamar ahí. Y la línea 144, que es una línea que funciona 24 horas, 365 días del año, que además es una línea gratuita de atención y asesoramiento, donde pueden guiar a aquella persona que quiera recurrir. Lo mismo la municipalidad, en calle Las Heras, el primer nivel de atención, el área de mujer y sexualidades. Por otro lado, también la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Santa Fe, en calle Catamarca y San Jerónimo, atiende a mujeres. Y en el caso de cualquier tipo de denuncia penal, en el Centro Territorial de Denuncias, que también está en calle Las Heras, en el predio ferial municipal, o en cualquier comisaría cercana a su domicilio.
tiene el deber de tomarle la denuncia. Es un derecho de todo ciudadano y de toda ciudadana que se le tome la denuncia, que se le asesora, que se asesore y que se contenga. Estamos en el final. ¿Tenías algo para contarnos? Ah, bueno. Bueno, una de las políticas más importantes que el Ministerio viene llevando a cabo, lo digo rápidamente, es la Ley Micaela, una ley que se sancionó en el 2017 y obliga a los 3 poderes del Estado a capacitarse en perspectiva de género. Este ministerio, y por decisión también que el gobernador Perotti siempre dice la Ley Micaela en todos lados, llegamos a los sujetos o sujetas no obligadas. Y hablando también con directivos y directivas de Aire de Santa Fe, surgió la necesidad de que todo el personal del Grupo Aire se capacite en Ley Micaela. Hicimos el curso, Eso lo pedimos ya por agosto, quiero que quede claro, porque no fue algo que salió ahora. Esto ya desde junio, julio, sí. Inclusive nosotros el año pasado tuvimos creo que vos estás enterada, no eras ministra todavía, y vos estabas conmigo, Alejandra, una participación muy fuerte con una chica de Rincón que se animó a denunciar y vino acá. Y de ahí nació Pañuelos Amarillos en Rincón. Claro. Mica. Sí, me acuerdo. Mica. Sí. Y en ese momento hablamos desde el fiscal venimos haciendo talleres desde hace ya 2 años atrás. Es decir, este medio está pensando en ir de la mano de la realidad. Sí, por eso solicitamos este taller que tuvo 3 jueves. Sí, pero bueno, una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. La verdad que participaron todos. Exacto. Altísimo grado de concurrencia. Sí. 60 permanentes. Sí. Y a horas de la noche, vamos a decirlo, que era a partir de las 20 horas. Pero terminamos 22 horas y 22, 30, 23. Sí. Hubo uno que terminamos 23. Y es que estaba dada la charla, Luis. En ese momento se abrió el debate, todos participábamos. Bueno, porque se plantea también de forma lúdica, de forma participativa y en forma de taller. Exacto. Para que sea una interpelación y también para que sea un debate. También quiero aprovechar para agradecerle a Luciano Fabri, el secretario de Formación y Capacitación, a Sol Rodríguez, la directora de Capacitación y Formación del Ministerio, que estuvieron a cargo de este curso, que también fueron talleristas y docentes con ustedes. Exacto. Y bueno, el agradecimiento también a ustedes por haber participado y por tener un compromiso. Y también invitar a las instituciones a que se puedan sumar a la Ley Micaela, a la Ley Micaela para instituciones, que es una muy buena experiencia para cambiar nuestras prácticas. Así que bueno, les traje los certificados. Luis, bueno. Para vos. Bien. Muy Facu. bien. Bueno, muchas gracias. Ahí a Cata. Bien, gracias. Y a Juanchi. Paso a Juanchi. Ahí dice, ¿lo puede leer, Alejandra? Sí, cómo no. Se certifica que Luis Mino y cada uno de nosotros realizó el curso de sensibilización y capacitación en género y diversidad en medios de comunicación como integrante de Aire de Santa Fe. El mismo fue dictado de manera presencial a lo largo del mes de octubre de 2022 con una duración de 6 horas. Bueno, acá dice 6. Fue más. Pero nos quedamos debatiendo. Sí, porque además el agregarle otras 3 horas más. Bueno. Más iba, Luis. Había necesidad de hablarlo, de poner en palabras todo lo que habitualmente por ahí uno cuenta como noticias, como que él pasa en otro lado, pero también de entender cómo son las dinámicas entre nosotros, ¿no? Así que bueno, me parece que fue súper potable. Está para todos, ¿verdad? Sí, lo trajimos para todos. Esto es una entrega más simbólica para ustedes hoy, pero para todo el equipo de Aire. Muy bien. Fue una muy buena experiencia. Qué bueno. E invito a todo lo que sea medios, pero además otro tipo de instituciones. Ustedes están por trabajar con la Liga Santafesina, me parece. Firmamos un acuerdo y estamos trabajando para empezar la Liga y los 57 clubes que la conforman. ¿Cómo van a hacer? Vamos a llegar, podemos. Tenemos muchas ganas y mucha voluntad. ¿Sabés lo que pasa? Que los 57 está llegando a 57 barrios. Claro. ¿Sí? Porque cada uno de esos clubes contienen 1 o 2 barrios como mínimo. Y el trabajo que se hace de ahí, Flor. Totalmente. Además, lo digo porque lo viví llevando a mi hijo por todos lados, con polladas, con venta de empanadas. Vos llegás a clubes donde te dicen, mirá, te echamos el gimnasio. Y para ellos es como haber sacado el primer premio del Kini. Y lo hacen con un esfuerzo, por eso es importante que la Ley Micaela llegue a todos. Sí, claro. Gracias, ministra. A ustedes, muchas gracias. Flor Marinaro en Aire, aquí estamos, apoyando esta idea, creyendo que por este camino
de inclusión, todos podemos llegar a pensar y a vivir en una manera más lógica y real, que es la que debería haber sido de toda la vida. El multimedio más importante de la provincia de